Muy bien, vamos a ver el ejercicio 1.31 que aparece en la figura. En ese ejercicio tenemos un elemento de madera de sección rectangular y el enunciado dice así: la carga P de 1.4 kips está soportada por dos elementos de madera con sección transversal uniforme unidos mediante un empalme sencillo pegado en sesgo, como se muestra en la figura. Determina los esfuerzos normales y cortantes en el empalme. Ok, lo que sucede es que esa pieza realmente no es una sola, sino resulta de la unión de dos elementos, dos piezas de madera que fueron cortadas en diagonal. Ok, entonces lo que necesitamos calcular son los esfuerzos que se generan justo en esa área inclinada, en esa área de corte. ¿Okay? La fuerza P que se aplica en los extremos es una fuerza que se va a mantener a lo largo de toda la longitud del elemento. Si yo hago un corte a cualquier altura de ese elemento, siempre la fuerza axial o normal va a ser la fuerza P. Sin embargo, en la sección cortada, vamos a verla acá, que forma un ángulo de 60 grados con la vertical de esa línea inclinada. Vamos a ver que se va a dar alguna variación interesante con respecto a los esfuerzos. Entonces voy a hacer el dibujo de solamente una de las dos secciones. Voy a tomar la parte de abajo. Que se vería así. Sobre esa sección siempre sigue actuando la fuerza P. Pero si ahora vemos esto en un corte en dos dimensiones, nos vamos a dar cuenta que la fuerza P no es ni perpendicular ni paralela a la superficie. La superficie forma un ángulo de 60 grados con respecto a la vertical, pero la fuerza P es totalmente vertical. Entonces, si yo quisiera calcular el esfuerzo normal sobre esta superficie, sería la fuerza P, la fuerza normal a esa superficie. No. No, ¿verdad? Va a ser entonces una componente. De modo que entonces lo que vamos a hacer es descomponer esa fuerza en una componente perpendicular a la superficie y una componente paralela. Para eso voy a hacer un triángulo acá. Entonces, ¿sí? A esta de acá le voy a llamar P'.
que es la componente perpendicular, y a esta de aquí, que es la componente paralela al plano, le llamo P doble prima. ¿A dónde estaría el ángulo de 60 grados acá para poder descomponer esa fuerza P? Observen que el ángulo de 60 grados está formado entre el plano inclinado y la vertical. Entonces, aquí tengo la fuerza P es vertical y el plano inclinado, de modo que entonces este ángulo de aquí es también 60 grados. Entonces, la fuerza P', voy a hacer el triángulo aparte, muy grande. Así. Esto es P. Esto es P doble prima. Y esto es P', con el ángulo de 60 acá. Y eso es un triángulo rectángulo. Entonces, en términos de P y del ángulo, ¿cuánto sería P'? Sería P seno de 60. P seno de 60, muy bien. ¿Y P doble prima? Sería P coseno de 30. ¿Ok? P coseno de 60. Esto es entonces 0.866P y esto sería 0.5P. Ok. Ahora, con respecto a la superficie, por la dirección de la superficie y la dirección de cada una de estas dos componentes, la fuerza P' es perpendicular a la superficie. Entonces, ¿cómo se llama una fuerza que es perpendicular a la superficie? Es una fuerza normal, ¿de acuerdo? Y la fuerza que es paralela a la superficie, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo se le llama? Cortante. Cortante, efectivamente. De modo que entonces el esfuerzo normal va a ser la fuerza normal, que es P', entre el área. ¿Ok? Y la fuerza cortante va a ser la fuerza P doble prima entre el área. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero resulta que le voy a llamar a esta área de acá, al área transversal de toda la pieza, le voy a llamar A. Esta de aquí, esta área será igual a A. Esta de aquí no es igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es el área inclinada. Entonces a esta le voy a llamar A'. Entonces, vamos a ver si esta área es A', ¿ok? Y esta de aquí abajo es A, y aquí hay un ángulo de 60. Podría yo poner
el área A' en términos de A y del ángulo. Sí, pro. ¿Cómo sería esa relación? A' es la hipotenusa, A es la base y 60 es el ángulo opuesto a eso, ¿verdad? Entonces yo digo con seno. con seno, ¿verdad? A' por el seno de 60 es igual a, ¿ok? De modo que A' es igual a entre el seno de 60. ¿Está bien? Esta área de acá entonces será A o es A'. ¿Cuál es la que tengo que utilizar aquí para el cálculo del esfuerzo normal en la sección cortada? El esfuerzo cortante, ¿es A o A'? Sería A'. A' porque es esta área la que está en juego ahí. Entonces es A' y A'. Ok. No voy a tomar el valor del seno y el coseno del ángulo como lo hice acá, sino que voy a tomar estos dos valores para sustituir en estas dos ecuaciones y también voy a sustituir A' por esta relación que tenemos acá. Entonces quiere decir que el esfuerzo normal va a ser P', que es P seno de 60, y el área prima, que es A seno de 60. Vamos a ver si hay algo. Vamos a ver. P' es P seno de 60. ¿Está bien? Y... Profe, A' no sería A coseno de 60. perdón, ¿cuál? A'. Sí. No, porque... No, lo que está malo aquí es que esto es entre. Véalo así. A', que es la hipotenusa, por el seno de este ángulo me da el cateto opuesto, que es A. Entonces, A' es A entre el seno de 60. ¿Está bien? Sí, sí, listo. Ok, entonces aquí sería A entre el seno de 60. Entonces, este seno de 60 pasa a multiplicar arriba y me queda P entre A por el seno cuadrado de 60. Entonces, ven qué interesante. ¿Qué es P entre A? P entre A es el esfuerzo normal que podría tener aquí arriba. O en cualquier área, en cualquier corte que haga por aquí, ¿verdad? Pero que lo haga un corte horizontal. Pero en este caso me queda entonces P entre A por el seno cuadrado de 60. No le vamos a llamar 60, sino que vamos a poner cita igual, ¿verdad? Porque entonces, de esta manera, estamos desarrollando una ecuación que es genérica, que la puedo utilizar en cualquier ejercicio con un plano inclinado, ¿verdad? En donde cita es el ángulo que forma el plano con respecto a la vertical, y entonces el esfuerzo normal va a ser el esfuerzo original P entre A, pero por el seno cuadrado de ese ángulo, seno cuadrado de 60. Y vamos a ver qué sucede con el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante va a ser, aquí lo teníamos, P', que es P coseno de 60. El área es la misma, área A', A entre el seno de 60. El seno pasa a multiplicar arriba, entonces me queda P entre A por el seno de 60 por el coseno de 60. ¿Alguien conoce alguna relación trigonométrica para esto? Seno del ángulo por coseno del ángulo, ¿se acuerdan qué es? Es seno de 2 veces, de 2 cita
entre 2. O sea, el esfuerzo cortante va a ser P entre A, ¿verdad? Por, en ese caso, seno de 120, todo dividido entre 2. ¿Ok? No he sustituido ningún valor ahí hasta el momento numérico para que entonces veamos que estas dos fórmulas, esta y esta, ustedes las pueden incorporar a sus formularios como fórmulas genéricas para calcular el esfuerzo normal y cortante en un corte transversal. Ahora sí, ya para ajustarnos a los valores de este ejercicio, entonces vamos a proceder. Vamos a ver qué decía. Ahí tenemos el área A es 3 por 5 pulgadas y la fuerza P era de, vamos a ver, la fuerza P es de 1.4 kips. ¿Qué eran kips? ¿Qué son kips? Era kilopies. Así. Kilolibras. Son Yeah. miles de libras, ¿ok? Entonces, si la fuerza es 1.4 kips, es 1.400 libras. Entonces, ahora sí, sustituyendo valores. Tenemos que el esfuerzo normal va a ser 1.400 libras dividido entre el área que es de 3 por 5 pulgadas. Por el seno cuadrado de 60. ¿Cuánto da eso? Esto abajo serían pulgadas al cuadrado, ¿verdad? Multiplicar 3 pulgadas por 5 pulgadas. Entonces, 1.400 por el seno cuadrado de 60 dividido entre 15. ¿Cuánto da? Eh, 70. 60. 70. 70. Sí, correcto. Ok. 70. ¿Y qué unidades serían? PSI. Exactamente. Libras sobre pulgada cuadrada son PSI. Ok. Y lo mismo hacemos ahora para el esfuerzo cortante, entonces. El esfuerzo cortante. Dice la fórmula que nos dio al final, que es P entre A por el seno de 120 entre 2. Entonces son 1.400 libras entre 3 por 5 pulgadas al cuadrado por el seno de 120 y entre 2. Entonces 3 por 5, 15 por 2, 30, 1.400 entre 30. Seno de 120. PSI. ¿Cuánto da? El seno de 120 es 0.5, entonces son 700 entre 30. $40.4, profe. ¿Cuánto, perdón? 40.4.
Muchas gracias. 40.4 PSI. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por ejemplo, podría como bajarla al cálculo de fuerza normal. Por favor. Ahí está. Gracias.